la siguiente sección y vamos a ver, hermano, la conclusión que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y vamos a ver cómo allí en sus cuadros, en la parte de atrás, lo que hemos visto, ¿verdad? Los tres tipos de pecadores, desde Romanos 1, versículo 18 hasta 3:20, ¿verdad? Y vimos ya el pecador inmoral, ¿cierto? Y que el pecador inmoral básicamente cambia la justicia de Dios en su injusticia y representa, por decir así, el romano común y corriente, ¿verdad? El gentil, el que no tiene ningún acceso a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en ese caso, no tenía ningún conocimiento. Ellos cambiaban la gloria de Dios en imagen de hombre corruptible. Acordémonos la adoración que tenían ellos en muchas ocasiones al emperador romano como si fuera deidad, ¿sí? Dándole más gloria a los hombres que a Dios. Tenemos el pecador inmoral, tenemos el pecador moral, ¿cierto? Y el pecador moral, pues prácticamente aquellos que tenían algún conocimiento en cuanto a lo que era, aunque fuera vago, aunque fuera algo de la palabra de Dios, la conciencia, y quizás decía, bueno, yo tampoco estoy tan en esa inmoralidad tan desenfrenada ya, yo estoy bien, ¿verdad? Pero dice que hacía lo mismo, ¿verdad? En el secreto por ahí hace lo mismo, ¿verdad? O sea, está dependiendo de la religión. Pensaba que demostrando algo externo ya era todo lo que tenía que hacer, pero el Señor ve lo interno, Él ve el corazón. Entonces vemos que el pecador moral representado en el judío común y corriente y también representado en los gentiles que se han vuelto prosélitos, judaizantes al judaísmo, también estaban dentro de esta categoría de pecador moral. Están entonces también bajo pecado, nos dice la palabra de Dios. Los apóstoles hablaban constantemente contra este tipo de personas también. Tenemos el pecador religioso, que ya entonces tiene que ver con el liderazgo de la nación de Israel, ¿verdad? Eran guías que creían ser guías de los ciegos, ¿verdad? Pero ¿qué les decía Jesús en realidad a los fariseos? Que eran ciegos que guiaban a otros ciegos, no los guiaban al mismo hueco, ¿verdad? No caerían los dos al mismo hueco, ¿verdad? Acordémonos, hermano, que la sinceridad en las religiones de hoy en día, por decirlo así, en el Islam, en todo el mormonismo, en todo este tipo de religiones, aún dentro de las denominaciones de las iglesias evangélicas, las denominaciones no salvan, la religión no salva, no importa si usted sea bautista, si sea presbiteriano, si sea metodista, si sea católico, sea lo que sea, las denominaciones no salvan. Que salva es el Señor Jesucristo. El hombre necesita una nueva regeneración espiritual. El hombre no es salvo por sus obras, es salvo por la obra de Cristo. Necesita una obra espiritual, ¿cierto? Y la obra espiritual que puede hacer el Señor es un nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. Entonces vemos los tres y vamos a llegar a la conclusión, ¿verdad? Esta es la porción que me toca a mí. Cómo Pablo lleva entonces todo el caso, pone a todos los tipos de pecadores que todos nosotros caíamos bajo estas categorías, ya sea pecador inmoral como yo era prácticamente un pecador inmoral, vivía en fornicación, en borrachera, ignorando las cosas de Dios totalmente, ¿verdad? El pecador moral, aquel que tiene su propia moral y piensa que la manera que él piensa así no sea inmoral, pero tampoco religioso que mantiene una iglesia, pues está bien con Dios, también está mal porque Dios no lo va a juzgar conforme a su estándar de lo que es bueno y malo, sino conforme al estándar perfecto de Dios, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el pecador religioso que piensa que haciendo todos estos actos de religión y creando su propia manera de llegar a Dios es que se va a salvar. Es más, yo quiero mostrarle a usted cómo Pablo veía al pecador religioso, sobre todo a la nación de Israel. Y mire lo que dice Romanos capítulo 10, por favor. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 10 y veamos el problema. Y ese problema es en verdad que está arraigado en las religiones actuales también. Romanos capítulo 10, Pablo tenía una carga por los judíos y dice, hermanos, versículo 1, Romanos 10, 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora exhibe el problema, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiere decir no conforme a ciencia divina, quiere decir a la sabiduría de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, ahí está, o sea, la manera de cómo Dios declara justo a una persona mediante el sacrificio de Cristo, y procurando establecer la suya propia, o sea, sus propios medios para llegar a Dios, en este caso observando las tradiciones que tenían los fariseos, ¿verdad? El lavamiento de manos, los jarros,
y confiando en que la descendencia abrahámica física les daba acceso al reino, ¿verdad? Dice allí, y procurando establecer la suya propia, o sea, su propio sistema de justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiere decir, a la manera por la cual un hombre puede ser declarado justo delante de Dios, que es por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? La rectitud que Dios exige para que un hombre herede el reino de Dios es la rectitud de nada menos y nada más de la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros tiene ese tipo de rectitud? Ninguno. Por eso todos tienen que venir mediante la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo a conocerle a Él. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿Sí? Y como lo vimos desde un principio, eso logró Satanás colocar en el hombre. Que el hombre creara su propio sistema de justicia. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Redefinir la verdad, ¿verdad? Y desde ahí se formaron las primeras religiones. Entonces vemos claramente que ese es el problema del hombre. Ahora, vamos a ver que Pablo nos lleva a esta conclusión a partir de estos tres pecadores. Nos lleva a la conclusión del capítulo 3, del versículo 9 al 20. La conclusión de Dios. Todo el mundo es culpable. Todos están bajo pecado. ¿Sí? Entonces, el Señor levanta el caso, lleva a todo el mundo, por decirlo así, sin importar su condición, su nacimiento, su etnia, su lugar de origen, su lugar de creencia. A todos los coloca bajo pecado. Lo lleva a la corte celestial, ¿verdad? Por decirlo así. De cómo Dios con su estándar no puede ser violado, no puede ser rebajado a la altura del hombre. Él lo estableció. ¿Sí? Su palabra fue establecida en los cielos, dice la palabra de Dios. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y por eso todos necesitamos de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección para ser salvos. Porque Jesucristo cumplió ese estándar por nosotros. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y eso es lo que vamos a ver. La conclusión de Dios, todo el mundo es culpable. Romanos 3:9, vamos a leerlo allí, por favor. En Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? Esta es la manera que razonaban ellos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Obviamente en relación al religioso, viene el contexto, ¿verdad? Somos mejores nosotros que ellos, porque acordémonos que la iglesia en Roma estaba conformada por gentiles prosélitos, que eran personas que por un lado, gentiles prosélitos, que eran personas que eran convertidos al judaísmo, que eran gentiles. Habían otros que eran gentiles totalmente y no tenían ningún contacto con ¿cómo es que llama? Con el judaísmo, por lo tanto eran como los gentiles inmorales, ¿verdad? No sabían nada de la palabra de Dios, pero vinieron directamente a Cristo. Y también estaba formada por algunos judíos convertidos a Cristo. Entonces, pero la gran mayoría eran gentiles, es obvio que la Biblia nos habla claramente que hasta este punto, cuando se escribió la carta de los romanos, era más gentil que judía, pero había presencia judía. Entonces la conclusión es esta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice él? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ustedes gentiles, nosotros gentiles, tampoco pueden nosotros en el caso de la carta, ¿verdad? Que somos gentiles, ¿verdad? Que todos están bajo pecado, todos estaban bajo la misma necesidad de la salvación por gracia mediante la muerte y crucifixión y resurrección de Cristo por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces la acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado, nuevamente sin importar la etnia, porque los judíos religiosos se basaban en la etnia. Nosotros no somos hijos de fornicación, le decían a Jesús. ¿No es este el hijo de José y María? Ellos no creían en el nacimiento original, ¿verdad? Obviamente. Y se creían que no eran hijos de fornicación, ¿verdad? Decían que eran hijos de Moisés, de Abraham, y por la descendencia abrahámica. ¿Pero qué le decía Juan el Bautista? No digáis entre vosotros, porque Abraham tenemos como puesto vuestro padre. Están poniendo su fe en la descendencia física abrahámica. Y no en la simiente de Abraham, que iba a ser el Mesías. A ese que realmente señalaba a Abraham, no a su descendencia física, ¿verdad? Que no era a través de su descendencia física que iba a todo el mundo a ser salvo, sino a través de una simiente, que iba a ser ¿quién? El Mesías, ¿verdad? En tu simiente singular serán bendecidas todas las naciones de la tierra, hablando del Mesías, Jesucristo, ¿sí?
Entonces la acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado. Juan el Bautista les decía a ellos, no digan entre vosotros apoyándose que es por la descendencia física, porque Dios puede convertir de estas piedras hijos de Abraham, o sea, verdaderos hijos de Dios. Es a través de quién, del Mesías que apuntaba la profecía, ¿verdad? Entonces la acusación inclusiva de Dios es que todos están bajo pecado, tanto el inmoral como el moral como el religioso. Todo hombre necesita depender por la fe en Jesucristo. Todos tienen que responder ante el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y su resurrección. Todo hombre llamado a responder a ese llamado a creer en Él. Romanos 3 del 10 al 18, ¿verdad? Vemos nuestra autoridad final es que la palabra de Dios. Es por ella que nosotros, que toda la humanidad y que todos nosotros estábamos en condenación, ¿verdad? Antes de creer en Cristo. Esta palabra es la que coloca al mundo bajo condenación, ¿sí? Pero también es esta misma palabra por el poder del Evangelio que puede poner al hombre bajo la salvación de Dios, ¿sí? Le puede traer la salvación de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. La ley apuntaba hacia uno que iba a cumplir todos los requerimientos de la ley, hasta el más mínimo detalle, en perfección completa, desde su nacimiento hasta su muerte, y fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Fue el Señor Jesucristo. Yo me pregunto por qué Dios escogió hacerse hombre. Y por qué, bueno, el hacerse hombre está bien, ¿verdad? Pero ¿por qué escogió desde el vientre materno? Es porque de allí viene el problema. ¿Qué dice David? En pecado me concibió mi madre. Entonces, el problema nuestro no es que hagamos pecado, eso solamente es, por decirlo así, eso es lo que usted ve como resultado. El problema del hombre de esencia necesita un nuevo nacimiento espiritual. Por eso el hombre no puede limpiar lo que está adentro. Puede tratar de cubrir lo que está adentro. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros pretendemos ser. Dios ve el corazón de las personas, ¿sí? Y solamente Dios puede transformar el corazón por medio del Evangelio. Entonces nuestra autoridad final es la palabra de Dios. Por ella los hombres serán juzgados, pero por ella también el hombre puede ser justificado, si cree a la palabra de Dios y el Evangelio. El Antiguo Testamento provee 3 acusaciones o cargos contra la humanidad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, las 3 acusaciones que resume todo esto de cómo pone todo el mundo bajo condenación. La primera acusación la vemos en Romanos 3 del 10 al 12. La naturaleza humana es deplorable, injusta ante Dios. ¿Sí? Injusta ante Dios. Ha nacido con una naturaleza pecaminosa. En Adán hemos heredado, y vamos a ver más adelante, hemos heredado una naturaleza pecaminosa a partir de su caída, ¿verdad? Todos nacemos a la imagen y semejanza de Adán. Tenemos una imagen y semejanza de Dios en cuanto a creados, pero en cuanto a caídos, de Adán. ¿Sí ve? Y esa es la cosa, ¿no? Entonces, ahí para eso vino Jesús sin relación al pecado. Por eso el requerimiento de un nacimiento virginal sin relación al pecado. ¿Sí ve? Para que pudiese justificar, para que ese no solamente fuera el justo, sino el que justifica al impío por la fe. Entonces vemos la acusación número 1 de la naturaleza humana es deplorable, injusta ante Dios. ¿Sí? Estas son las 3 acusaciones que saca Dios después de traernos bajo la corte judicial de Dios. Muestra que su estándar no puede ser reducido, no puede ser condescendiente con ninguno. Al contrario, su ley demanda cumplimiento. Por eso es justo y hay un juicio, ¿verdad? Dice, ni siquiera un ser humano tiene la aprobación de Dios. 3:10, dice allí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Ninguno. Por más papado que tenga, por más blanco que se vista, ningún hombre es justo. Ni aún uno. Así proclame infalibilidad, ¿verdad? Nadie es infalible, hermano. El único que fue infalible fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay justo ni aún uno. El problema del hombre entonces no es un problema externo, es un problema interno. Y los problemas internos solamente lo puede resolver el Señor, ¿cierto? Por medio de un nacimiento espiritual. Ni siquiera un ser humano tiene la aprobación de Dios.
Y vamos a ver esta referencia, por favor, Eclesiastés 7:20. Porque esa referencia nos aclara claramente de por qué ningún ser humano tiene la aprobación de Dios. Eclesiastés 7:20, ¿sí? Y nos dice la palabra de Dios allí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Y nunca peque. Por eso es necesario que usted y yo como creyentes usemos la Biblia para que las personas empiecen a ver cómo Dios los ve. Dios trae toda la humanidad en el libro de Romanos, capítulo 1, 2 y 3, ante su corte, para que el hombre vea el estándar bajo el cual todo el mundo va a ser juzgado, y que ese estándar es el divino, no el humano. ¿Sí? No existe ni una persona que entienda a Dios. También nos dice el versículo 3:11. Dice allí, no hay quien entienda. ¿Sí? No hay quien entienda. ¿Qué es lo que afecta al hombre su naturaleza caída? Afecta sus pensamientos. Quiere decir que sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Porque tanto está más alto los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, mucho más altos que los vuestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene sus pensamientos, su manera como él define realmente qué es la verdad, está distorsionado debido a ¿qué? A su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A su naturaleza pecaminosa. Pero eso no lo exime a él de la responsabilidad, de la exhibición de la justicia de Dios en la naturaleza, ¿verdad? El hombre se queda inexcusable porque racionalmente sabe y Dios se lo ha proyectado allí en su conciencia, que manifiesta él ahí su carácter divino, ¿verdad? Que él es todo omnisciente, omnipotente y todo esto que vimos. Entonces no existe ninguna persona que entienda a Dios. Es más, cuando vimos el degradamiento del hombre, después del envanecimiento viene el orgullo, después del orgullo la distorsión, ¿sí ve? Y después la perversión. Entonces afecta a los pensamientos, hermano. Romanos 1, 3, 11b, no solamente acepta el pensamiento, sino que nos dice allí, no hay quien busque a Dios. Claro, si nuestro pensamiento es afectado, nuestra manera de buscar a Dios como debe ser buscado, ¿verdad? Se ve de una manera afectado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hombre, en lugar de buscarlo como el Dios que se manifiesta a través de la naturaleza, como el Dios, como dice la palabra de Dios, vamos allí en Romanos 1, como lo estamos viendo, así como se ha manifestado la justicia de Dios, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, básicamente como se ha manifestado en el versículo 23, 1:3, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Así es como el hombre busca a Dios. Sabe que hay una deidad, pero trata entonces de verlo de una manera física. En este caso el emperador romano, ¿verdad? Puede ser el ejemplo de los romanos. De aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿verdad? Hay veces también trata de meter al creador dentro de las criaturas para tratar de buscarle, ¿verdad? Entonces no existe ni una persona que busque a Dios y desee conocerlo. Por lo tanto, hermano, es interesante ver que para eso vino el Señor Jesucristo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿sí? Así como la oveja perdida, ¿verdad? Que la busca hasta encontrarla, dice la palabra de Dios. Y todos nosotros los que hemos conocido de Cristo debemos de buscar al perdido hasta encontrarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para mostrarle quién fue el que llevó todos sus pecados sobre sus hombros en el madero, ¿verdad? Y cómo se levantó por la resurrección de ellos para llevarlos a la casa celestial, ¿sí? Para regocijarnos con él. La oveja que estaba perdida es hallada. Entonces no hay quien busque a Dios y desee conocerlo. Hermano, acordémonos que la palabra de Dios dice en Romanos 10, vamos ahí por favor, Romanos 10, veamos la urgencia del evangelismo, hermanos, debido a la depravación del hombre. Romanos 10, nos dice la palabra de Dios, dice allí,
Am, y cómo dice, ¿dónde dijiste? En el versículo 14, dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? O sea que primero tienen que creer para que luego puedan invocar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y quiénes son los que tienen el mensaje para que ellos puedan escuchar? Nosotros. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La urgencia del evangelismo, hermano, es debido a que las personas de la manera que están buscando a Dios no de la manera correcta y no van a poder por sí mismos, a no ser que alguien les llegue con la palabra de Dios. ¿Sí? Toda persona ha rechazado a Dios y se ha hecho inútil. 3.12 es el veredicto de Dios. 3.12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero dice que cuán hermosos son los pies que anuncian la buena nueva, ¿no? Pero entonces miren, lo dice Romanos 3.12, dice la palabra de Dios claramente. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles. Toda persona ha rechazado a Dios y se ha hecho inútil. Quiere decir inservible. Inservible, ¿sí? Porque su problema es un problema interno. Por más de que trate de hacer algo externo, todo es inútil, todo esfuerzo es inútil, a no ser que pueda conocer de Cristo. Romanos 3.12b, y nos dice la palabra de Dios allí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Esa es la evaluación de Dios. Ni siquiera un ser humano hace lo bueno, ni siquiera uno. ¿Sí? Lo bueno que Jesús confrontó a este hombre que llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar el reino de los cielos? Dice, ¿por qué me dice bueno si solamente hay uno en los cielos que es bueno, que es Dios, ¿verdad? Quería saber si él estaba reconociendo como Mesías, ¿verdad? Pero no, el hombre no lo veía así, ¿no? Entonces vemos claramente, ni siquiera un ser humano hace lo bueno, solamente Cristo lo vino a hacer más. Si no lo hubiera hecho Él, nosotros nunca hubiéramos podido ser salvos, porque ¿cómo íbamos a ser declarados justos delante de Dios? Fue solamente a través del sacrificio de Cristo. Romanos 3, del 13 al 14. Vemos la segunda acusación. Entonces, si la primera acusación, hermanos, es que la naturaleza humana es deplorable, injusta ante Dios, vemos la segunda acusación es que el habla de la humanidad es vergonzosa ante Dios. ¿Sí? Si su naturaleza es caída, obviamente, ¿qué es lo que va a salir de la boca? Va a salir de lo que su naturaleza es. Jesús dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del corazón, porque del corazón salen ¿qué? Las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, todo lo malo sale del corazón del hombre. ¿Sí? Y eso no lo puede el hombre arreglar por sí mismo, hermano. Necesita la redención de Jesucristo, ¿verdad? La acusación número 2, entonces, él se habla de la humanidad, es vergonzosa ante Dios. ¿A qué punto, hermano? Bueno, Romanos 3:13a, su garganta o palabras son como un sepulcro abierto. Abierto. Quiere decir que hablan solamente de muerte. De muerte. ¿Qué nos dice Efesios? Vamos a Efesios, por favor. Efesios 1. Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué era lo que hablábamos nosotros? Muerte, pura muerte. Disensiones, herejías, ¿qué no decíamos? Mentiras, todo lo que ocasiona, lo que ha ocasionado el pecado. La naturaleza pecaminosa se revela a través de lo que hablamos, ¿cierto? Dice allí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de nosotros cuando éramos incrédulos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, eso nos promueve más que nosotros también tengamos misericordia hacia el mundo perdido, como la tuvo el Señor hacia nosotros. Su garganta o palabras son como un sepulcro abierto, ¿verdad? Sepulcro abierto. Y es interesante ver eso, sepulcro abierto, ¿verdad? El Señor realmente examina lo que hay en el corazón y muchas veces lo que está en el corazón habla la boca. Hay veces tratamos de
de taparlo, ¿verdad? Y que nuestra boca diga lo opuesto. Pero el Señor sabe muy bien que es lo que habita en el corazón, y es muerte. Ok, el Romanos 3:13b. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Nos dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa palabra áspide habla como serpientes, ¿sí? Y está haciendo alusión allí a lo que es el versículo Salmo 5:9, ¿verdad? Vamos al Salmo 5:9 rápidamente. Salmo 5:9, ¿verdad? Salmo 5:9. Y nos dice la palabra, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿Sí ve? No hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Sí? Entonces muestra muy claramente que está utilizando el Antiguo Testamento para traer el caso de que el Señor no ha cambiado. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir, Él no va a mutar o va a cambiar su sistema de justicia, porque entonces dejaría de ser justo. Y si deja de ser justo, deja de ser Dios. Quiere decir que Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. El alma que pecare morirá. Su lengua solo es buena para decir mentiras. Romanos 3:13c nos dice, sus labios o vocabulario es tan mortífero como los colmillos de una víbora, que es a través de los colmillos que transmite entonces el veneno a su víctima, ¿verdad? Santiago nos habla lo dañino que puede ser la lengua, siendo un órgano tan pequeño, por el daño que puede hacer, ¿verdad? El mundo inconverso es así, hermano. Los labios hablan solamente de lo que habita en el corazón, ¿verdad? Que es muerte, ¿no? Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Sí? Su boca está llena de maldiciones y amarguras, así tal cual como lo dice el texto. Y esto lo trae el Salmo 17. Vamos a lo que dice el Salmo 17. Salmo 17, ¿verdad? Salmo 17. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. ¿Sí ven? Ocasiona fraudes. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, obviamente está usando todo el Antiguo Testamento para mostrar de que Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su sistema judicial no ha cambiado ni va a cambiar, hermanos, ¿sí? Ahora, mire, hermanos, también a otra referencia en donde Él saca todo esto, sobre todo en los primeros versículos, está el Salmo 14, del 1 al 3. Leamos los Salmo 14, del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 14. Sí, Salmo 14 del 1 al 3 dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Cierto? Ahora, hermano, quiero que usted vea aquí que en el hebreo la palabra hay no está en el hebreo. En el hebreo original. Se la pone los traductores de la Biblia para darle un mejor sentido. Pero literalmente traduce así. Dice el necio en su corazón no Dios. Ilustrando claramente la respuesta del hombre ante la justicia de Dios revelada desde el cielo, que tiene la justicia de Dios con su propia impiedad del hombre, ¿verdad? Le dice no a Dios. ¿Sí? Vimos la degradación del hombre claramente, del envanecimiento, luego al orgullo, del orgullo a la distorsión y luego a la perversión, ¿no? Entonces su boca está llena de maldición y le dicen no a Dios, ¿verdad? Llena de amargura. Y por eso dice, la evaluación de Dios no ha cambiado. A mí lo que dice el versículo 2 del Salmo 14. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Será que el hombre puede buscar a Dios siendo inconverso? Sin nunca haber escuchado la palabra de Dios. No, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
¿Cuál fue la conclusión de él? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Esa es la evaluación del Señor, porque el problema es que si el hombre no ha cambiado su condición interna, no tiene la justicia de Dios que solamente se puede atribuir a través de la fe en Jesucristo, todo lo que él haga ha sido en vano. ¿Sí? Les voy a poner una ilustración para que ustedes puedan entender un poco mejor, hermanos, de qué es el estado deplorable del hombre. En mi país hay una pizzería muy famosa que queda en unos hoteles muy famosos allí que se llama el Hotel Intercontinental. Y tiene una ventana muy famosa, una ventana grande así la pizzería, en donde el pizzero hace las pizzas y todo el mundo mira cómo hace las pizzas. Y eso es como para llamarle a la atención, ¿no? Para que entre al restaurante, ¿verdad? Ahora, para que nos quede bien la ilustración que trato de ilustrarles, supongamos que por el bien de lo que vamos a explicar ahora, supongamos que ese pizzero está haciendo su pizza, ¿verdad? Y resulta de que todos nosotros estamos sentados y como estamos llegando a la hora del almuerzo, en realidad, literalmente aquí, ¿no? Tenemos hambre, ¿no? Entonces todos queremos comer la pizza, ¿verdad? Y comenzamos a oler y todos estamos sentados alrededor de la mesa y estamos esperando que el pizzero venga con la pizza, ¿verdad? Pero resulta que el pizzero que nos hizo la pizza a nosotros, cuando llega con su pizza, la trae y todo el mundo está listo a pegarle el primer mordisco, ¿verdad? Y quizás como John es el más garoso hay veces, entonces el primero quiere coger el primer casco, ¿no? Y entonces cuando le echa el primer casquito, va a sacarle la primera tajada de pizza, notamos que el pizzero al poner la pizza allí nos muestra sus manos. Y cuando vemos las manos de él tan llenas de gusanos, de pus, llenos de heridas abiertas y con sangre, ¿verdad? Mi pregunta, ¿se comería Juan la pizza? ¿Se comería alguno de nosotros la pizza? De ninguna manera, ¿verdad? A no ser que no hubiéramos visto las manos, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que se tiró? Se tiró la obra. Las manos, ¿verdad? Unas manos infectadas se tiraron toda la buena obra que usted estaba viendo ahí, ¿verdad? Así nos ve Dios a nosotros. Toda obra que el hombre hace por fuera viene de un corazón no regenerado por Dios, un corazón que está caído, es una naturaleza caída adámica, ¿sí? Está dominado por el poder del pecado y no por el poder del Espíritu de Dios, porque no tiene un nuevo nacimiento espiritual. Por lo tanto, todo lo que el hombre haga a sí mismo es en vano. Y por eso vamos a ver más tarde que Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Porque por gracia somos salvos mediante la fe, y eso no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Es Dios quien hizo la obra completa, hermano, la necesidad. Entonces, vemos la acusación número 3. No solamente Pablo está trayendo la primera acusación, que la naturaleza humana es deplorable, injusta ante Dios. Segundo, que él habla de la humanidad es vergonzosa ante Dios, sino también la tercera acusación y última, las acciones de la humanidad son despreciables ante Dios. Así como nosotros vamos a despreciar esa pizza y nos paramos y nos vamos, porque definitivamente con ese tipo de manos que le hicieron, por más de que huela rico, por más de que los ingredientes están sanitos, ya se tiró todo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la humanidad. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Romanos 3:15. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:15 dice la palabra. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sacada del Salmo 17, ¿verdad? La humanidad se apresura hacia la violencia. Y obviamente se apresura hacia la destrucción. Van por el camino ancho según Mateo 7 que estamos hablando, ¿verdad? Mientras nosotros los creyentes llevamos el apresto del Evangelio y son preciosos nuestros pies y estamos llevando a las personas a realmente a que sean transformadas por el poder de Dios, ¿verdad? Por medio del Evangelio, su muerte y resurrección de Jesucristo, el mundo está llevando a la perdición, ¿verdad? Sus pies son apresurados hacia la violencia y por eso le dice el 3:15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Ay, pastor, yo nunca he matado, ¿verdad? Pero acuérdémonos que Jesús elevó la ley a un sentido que las personas no se daban cuenta que Dios mira más allá de lo que tú hagas externamente. Él mira el corazón. ¿Sí? La palabra de Dios dice que si alguno odiare a su hermano, ¿sí?, alocadamente,
se enojare con él alocadamente. Me gusta como dice la Reina del 1909, alocadamente, quiere decir, porque la palabra de Dios dice, enójense, pero enójense, pero que no pequen. O sea, que enojarse no tiene nada de malo. El problema es cuando tú lo haces ya alocadamente, que ya se vuelve usted un criminal. La palabra de Dios dice, si tu hermano, si tú te enojares alocadamente en contra de tu hermano, cometes asesinato, decía el Señor. ¿Cuántas de nosotros antes, cuando estábamos perdidos, y aún como creyentes, cuando no estábamos caminando según el Espíritu, le decía, ojalá se muera ese? Nomás pensándolo, hermano. Más de un criminal aquí, ¿verdad? Y también levantó la ley y dijo, de tal manera que os fue dicho, según la tradición, ¿verdad? Y según la ley, que lo que ellos entendían que era muy bajo en la ley, que no cometerías adulterio, pero yo os digo que aquel que codicia a una mujer con su mente, con sus ojos, ha cometido adulterio en su corazón. ¿Sí ve? Entonces no solamente es de comisión la cosa, sino de que el solo hecho de pensarlo te hace culpable de lo mismo, como el pecador moral, ¿verdad? ¿Tú crees que te vas a excluir porque no haces lo mismo físicamente? ¿Ve? Porque no se te ve que físicamente lo estás haciendo, pero en tu mente no lo estás concibiendo todo el tiempo. Hasta el religioso también te piensa así, ¿verdad? La humanidad deja un rastro de destrucción y miseria donde quiera que vaya. Al fin y al cabo están muertos en delitos y pecados. No pescados, ¿verdad? Pecados, ¿verdad? Romanos 3:17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Isaías 59, del 7 al 8, nos habla de esa referencia. Isaías, vamos a Isaías rápidamente. Isaías capítulo 59, del 7 al 8. Y nos dice la palabra de Dios, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, ahí está claramente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Quiere decir, no hay rectitud. La rectitud, obviamente la rectitud de Dios no está allí. Sus veredas son torcidas, cualquiera que ellas fueren, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Sí? O sea que donde van sus pisadas dejan huellas de destrucción, hermano. Entonces, es tremendo cómo el Señor ve a la humanidad sin Cristo, ¿verdad? Romanos 3:18, la humanidad no respeta ni teme a Dios. ¿Sí? Y sabemos que el principio de la sabiduría, es creo Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el temer, esa palabra temer, que es decir, reverenciar a Dios a través de la revelación que nos ha dado, era para que el hombre entonces le temiera a Él, pero no le teme, ¿verdad? La humanidad no respeta ni teme a Dios. Vive como si Él no existiera. Vive como si Él no lo juzgara. Es más, sigue creyendo en la mentira a Satanás. No moriréis. No hay consecuencia. Todo el mundo lo va a hacer, no te va a pasar nada, ¿verdad? Sí, hemos creído la mentira. Pensamos que porque Dios no pasa el hacha de una, entonces no va a pasar por alto, nunca va a dar juicio. Sí va a haber, ¿verdad? Un día va a venir a juzgar con justicia. Romanos 3, del 19 al 20. Nos dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, aquí está el veredicto de Dios después de traer al juicio a toda la humanidad. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y qué dice el versículo 20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí. Dios puso la ley como una radiografía. ¿Sí?
Y sabe que la radiografía a veces le muestra a uno la condición física de uno real, amplificada, de una manera sin error, de algo que nosotros quizás percibimos como mínimo. Le voy a poner el ejemplo real mío. Cuando tenía desde la edad de los 12, 13 hasta los 21 años, tuve tosoplasmosis. Es una cosa que le da a uno en los ojos, en donde comienzas a ver tú como, haz de cuenta cuando usted mira el sol y luego ve una cantidad de manchitas, ¿sí? Pero resulta de que a mí me dio, y yo había una cantidad de manchitas, entonces yo como mantenía en la piscina soleándome todo el tiempo, yo pensé que era que me quedé viendo el sol y que, bueno, ¿verdad? Pero ya pasaban días y seguía viendo, y hace tiempo que no iba a la piscina ni al sol y seguía viendo esas manchitas, y sabe que todavía las veo. Entonces mi papá me dijo, mi papá es médico, pero es neurólogo, no es oftalmólogo. Y dije, vamos allá a donde el oftalmólogo, que está como extraño. Y fuimos allá y cuando el médico le dice a mi papá que es médico, dice, Henry, ¿sabes qué? A tu hijo le está dando alguna enfermedad rara, man. Y mi papá dice, preciso. Hijo de médico, enfermedad extraña que le cae. ¿Y qué dijo? Y dice, hermano, tiene tosoplasmosis. Y si no lo pones en tratamiento, también tenemos que mirar bien qué es lo que tienes. Si no pones en tratamiento, puede que llegar a quedar ciego. Y eso me pusieron a tomar una cantidad de medicamentos caros, costosos, ¿verdad? Y no podía hacer ejercicio, porque si hacía ejercicio entonces ya tenía desprendimiento de retina. Y bueno, mejor dicho, eso mantenía yo así. Y 3 meses me dio, luego a los 3 meses tratamiento me curé, luego se me pasó al otro ojo, luego al otro con los años, y así tratamiento hasta que se me quitó. Y cada año tengo que seguir yendo a verme, ¿verdad? Porque puede reiniciar. Gloria a Dios, hasta este momento todo quedaron fueron las cicatrices de lo que ocurrió. ¿A dónde voy con esta ilustración? Algo pequeño que yo consideraba que quizá era del sol y que no era, realmente era algo grave. Y necesitaba ver ya la radiografía para ver qué era lo que realmente tenía. Lo mismo para eso fue dada la ley. La ley fue dada para amplificar el problema del hombre. Por eso Dios está trayendo a través del apóstol Pablo a todo el mundo, tanto el pecador inmoral como el moral como el religioso, ante la corte de Dios, para mostrarle que sin importar su etnia, su descendencia, su religiosidad, su estatus moral o social o económico, Dios va a traer a juicio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo condenación. Ese es el veredicto de él. Todo el mundo está bajo la condenación de Dios. Entonces el argumento final es que todos son culpables ante Dios. La ley es buena porque te muestra que tan lejos estamos de cumplirla. Y que jamás la vamos a poder cumplir. ¿Sí? Vamos a explicarlo más adelante. Romanos 3:19a. La ley encuentra a todo el mundo en la tierra, ¿qué? Culpable. 3:19a nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Aquellos bajo el cual el peso de la ley los hace culpables, que son los incrédulos. Por eso las 3 clases de pecadores. Y la conclusión que todos han pecado está hablando del mundo incrédulo, no del creyente. El creyente ya no está bajo la ley, está en Cristo. La ley encuentra a todo el mundo en la tierra culpable. Para que toda boca o defensa pueda ser silenciada. Dios es justo, pero tiene que mostrarle a las personas a través de la ley. Está utilizando la ley de una manera misericordiosa realmente, para mostrar al hombre su condición. Usted y yo como creyentes, si no mostramos la ley a los incrédulos, ¿por qué han de apreciar la salvación por gracia en Jesucristo? ¿Sí ve? Nosotros no podemos devaluar lo que Dios ha mantenido alto y que es su ley. Su ley no puede ser violada, fue establecida. La ley no puede ser quebrantada, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Para que toda boca o defensa pueda ser silenciada. El estándar de Dios es inalcanzable, puesto que exige perfección. Por eso necesitamos de Cristo. Romanos 3:19c nos dice allí, ya que pero sabemos que a todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos queden confinados bajo el santo justo juicio de Dios. Y sabemos que sus juicios son según verdad.
Lo está diciendo Dios, está revelando una verdad clarita de nuestra situación. O sea que si usted no está levantándole la ley primero a una persona incrédula, usted no le está diciendo la verdad de Dios. Una vez le estaba compartiendo el evangelio a alguien y dije, ¿cómo le entro a esta persona con el evangelio? Y entonces yo le pregunté, oye, ¿a ti te gustaría verte cómo Dios te ve? Me dijo, esa pregunta está como, ¿cómo es de nuevo? ¿Te gustaría verte cómo Dios te ve? Y me dice, ¿y cómo me puede mostrar usted cómo Dios me ve? Y dije, con su palabra, ¿te gustaría? No, claro. Y ahí comencé. Y wow, hermano. Gloria a Dios, esa persona pudo llegar a conocer a Cristo, hermano. Pero tenía que conocer primero la radiografía, ¿sí? Para que apreciara la salvación por gracia. Es para que todo el mundo pueda ser hecho responsable de sus malas acciones. Para eso le levantó el caso el Señor, ¿verdad? Aquí por medio de Pablo. Para que todo el mundo pueda ser hecho responsable de sus malas acciones. La ley revela una condición interna real y es verdad. Y los juicios de Dios son según verdad. Y entonces así es, ¿no? Romanos 3:20a nos dice, ya que por las obras de la ley, esta es la conclusión, ya que para las obras de la ley o el intento del hombre de tratar de cumplir la ley divina, los mandamientos de Dios, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Subráyese ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y el ser justificado quiere decir declarado recto delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es muy buena radiografía. Así como el médico me mostró la radiografía y luego me mostró como una resonancia magnética del ojo por dentro. Y se veía eso se veía como un tomate cuando tiene una parte podrida así. Se veía así, el problema mío era serio. Yo le dije, doctor, lo que usted quiera, ya, ¿verdad? Pero ¿qué tal que no hayamos tenido la posibilidad de la tecnología para ver eso? Quizás no estaría ciego hoy, hermano, honestamente. Es muy posible. O quizás muerto, porque eso se expande también por el cuerpo. Pero gloria a la tecnología y gloria a Dios de que el doctor no tuvo ninguna intimidación de decirme la verdad. Y esto es grave. Mira, si no hacemos esto es lo que te va a ocurrir, va a crecer y va a quedar ciego. Yo no, doctor, lo que usted quiera, ¿sí ve? Entonces, de por sí, la radiografía es buena, pero es inservible para mí si yo no creo lo que me está revelando la radiografía. Si las personas deciden no creer después de usted mostrarles la ley de que son culpables delante de Dios, ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Entonces, es necesario. Incluso si alguien trata de obedecer la ley, dice la palabra de Dios, no será absuelto. Nadie puede llegar a cumplirla, hermano, ninguno, ¿verdad? El estándar es demasiado alto. Requiere perfección desde nacimiento hasta muerte, ¿verdad? Y lo único que pudo hacerlo fue Jesucristo, que nació sin relación al pecado. Romanos 3:20b, ¿qué nos dice allí? Nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿cierto? El propósito de la ley no es hacer recto o justa a la persona, sino el de revelar su culpabilidad para que la persona vea su justificación a través de la rectitud y la obra perfecta de Cristo. ¿Sí ve? El propósito de la ley no es hacer recto o justa a la persona, sino el de revelar su culpabilidad o condición. ¿Sí? La radiografía no puede hacer nada por mi ojo, pero sí me podía apuntar hacia aquel que podía hacer algo por él, el doctor a través de su medicina. La ley apuntaba hacia Cristo, aquel que sí pudo cumplirla, y la necesidad de la salvación por gracia, ¿verdad? Romanos 3, del 19 al 20. Vamos a la escuela de Derecho. ¿De qué trata la ley? Y creo que ahí termino, ¿verdad? Sí, ahí termino y vamos a continuar después de... ¿Vamos a almorzar, hermano? Sí, vamos a continuar después del almuerzo. ¿Y a quién le toca, hermano? A John. Y vamos a ver cómo utilizar la ley y cómo los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y cómo pueden ser utilizados al incrédulo para que pueda entender su condición y pueda ver que es imposible por las obras de la ley venir a Dios, y que para eso lo que era imposible para el hombre vino a ser posible para Dios, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque
en Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que Juan el Bautista decía que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice también que antes de eso que la ley vino por medio de Moisés, que nos colocaba bajo condenación, nos mostraba nuestra condición, que es buena porque nos está mostrando la realidad de nuestra condición. Pero que la gracia y la verdad, la solución y el cumplimiento de toda esa ley, que no puede ser invalidada, fueron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en la obra perfecta de Jesucristo, que hoy venga a creer, Señor. Primero, que necesita reconocer que es un pecador. Segundo, de que el juicio de Dios es seguro. Pero tercero, que sepa que hubo alguien que sustituyó. Alguien que fue enviado del cielo por amor a nosotros. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, yo te pido que aquella persona se dé cuenta que es imposible satisfacer a Dios por medio de las obras de la ley, porque se requiere que la persona sea perfecta desde su nacimiento hasta su muerte. Y no hay ninguno que pudo hacer eso sino solo Cristo. Y que se dé cuenta que Cristo ya murió por sus pecados para que la justicia de Dios quede satisfecha por medio de la muerte de Jesucristo, porque la paga del pecado demanda muerte y ya Cristo murió por nuestros pecados y ya resucitó para demostrarnos que en Él hay vida eterna, hay perdón de pecados, que aquella persona ponga su fe en la obra completa de Jesucristo y que no se apoye nunca más en lo que Él puede hacer, sino completamente en lo que Cristo ya hizo por Él. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.